Tengo por aquí el origen. Repito, el origen no debería estar ahí, pero para que se entienda mejor el problema lo estoy colocando ahí. Me dice que el punto A está en 2, 1. El punto A me dice que tiene coordenadas 2, 1. ¿Ya? El punto B tiene coordenadas 2, 7. El punto B tiene coordenadas 2, 7. ¿Ya? El problema me dice, lo que me pide el problema es encontrar las coordenadas del punto C. ¿Ok? El punto C está acá gráficamente, ¿ya? Y el punto C tiene unas coordenadas X, Y que no conozco y tengo que decir cuánto es. Lo que yo sé es cuánto es el punto A, sé cuánto es el punto B y sé que ABC forman un triángulo equilátero. Es decir, que esta distancia es igual a esta distancia, es igual a esta distancia. ¿Ok? Ahorita vamos a analizar bien cómo podemos proceder. Lo que les puedo decir ya de antemano es que necesitamos el tamaño de los lados del triángulo. Levante la mano. ¿Quién me puede decir cómo hallo el largo de los lados del triángulo? ¿Qué podemos utilizar que acabamos de aprender? La fórmula de la distancia ¿Ya? ¿Entre qué puntos, Gabriel? entre A y B. Entre A y B. ¿Por qué? Porque conocemos A y B. Conocemos el punto A, conozco el punto B y puedo hallar la distancia entre A y B. El largo va a ser del triángulo, va a ser la distancia entre A y B. Y acá puedo aplicar la fórmula que me dice que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Aplico. x2, ¿cuál es el x del punto B? Es 2. ¿Cuál es el x del punto A? Es 2. ¿Ya? Menos, ¿cuál es el y del punto A, del punto B? ¿Cuál es el y del punto 2? 7. ¿Cuánto es el y del otro punto? 1. Menos 1 al cuadrado. 2 con 2 se va a 0. 7 menos 1, perdón, acá era un más. 7 menos 1 al cuadrado es 36, raíz de eso es 6, o al cuadrado con la raíz se van, me queda 6. ¿Ya? Primera parte sencilla. Ahora viene lo complicado. Gabriel, ¿verdad? Sí. Ahora viene lo que hay que razonar. Yo voy a dibujar un par de vectores. Esto es con análisis vectorial, ¿ya? Yo conozco el vector OA. ¿No? Conocemos. ¿Por qué? Porque es simplemente esto, ¿verdad? Conozco que OA es simplemente 2, 1. ¿Ya? Conozco OB. OB va a ser simplemente el mismo punto, solo que de manera vectorial, ¿ya? También puedo escribirlo, repito, 2i más 7j. Es lo mismo, es solo notación, ¿ya? Esto de acá es OB. Esto no es nada nuevo, no es nada complicado. Ok. Yo necesito encontrar C, ¿ya? Para encontrar C, una manera de encontrar C es encontrar el vector OC. ¿Ya? Esto de acá es el vector OC. Supongamos hipotéticamente que OC es, no sé, 7, 7, ¿ya? Cualquier cosa estoy escribiendo. Que es 7 en I y 7 en J, ¿ya? Entonces el punto C, ¿qué es? Es 7, 7, ¿verdad? Es lo mismo que hemos hecho con acá, ¿no? Si el punto A es 2, 1, su vector es 2, 1 o 2i más 1j, ¿verdad? Si el punto B es 2, 7, su vector ¿qué es? Es 2, 7 en manera vertical o 2i más 7j, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro
un vector para saber el punto que corresponde a ese vector. Es exactamente lo mismo, solo que escrito de manera punto. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar cuánto es OC y encontrando OC inmediatamente encuentro cuánto es C. Entonces quiero encontrar esta flecha de acá. De manera vectorial, ¿cómo puedo llegar a esta flecha? Les doy un tip. Tengo que sumar unos vectores para llegar a esa flecha. Esa flecha es la suma de dos vectores. ¿Alguien visualiza? La suma de OA y OB. Ya. Si sumamos OA y OB, que son los dos vectores violetas, puedo utilizar el método del paralelogramo, digo, o si no utilizaremos otro, ¿no? ¿Cuál era el método gráfico? Agarro esto de acá, agarro esto de acá, lo copio y lo coloco en la punta del otro, ¿verdad? Andrea, ¿verdad? Lo coloco en la punta del otro. ¿Y qué es lo que hacíamos? Uníamos el principio de este, me iba por el primero, continuaba con el segundo, el final, y este vector plomo es la suma de esos dos violeta. Y vemos que no es el mismo, ¿verdad, Daniela? ¿Quién era? Perdón, Andrea. No, Sí. no. ¿Se entiende, verdad, Andrea? Sí. Ya, ok. ¿Quién más? Es la suma de dos vectores. ¿De qué vectores? Como nos dicen que son AB, iguales, Eh, Levanten la mano para que dé palabra un poco en manera ordenada. AB, Y AB es esto de acá. ¿Y con qué lo está sumando? no, A más B tal vez, no sé. Ya. A más B es lo que justamente dijo hace un momento Andrea. Daniela, Ah, profe, bueno, yo la verdad no visualizo mucho vectorialmente, pero yo estaba pensando que tal vez sí es posible hacer la distancia entre dos puntos, pero digamos para hallar A, C, como sé que ya es 36, digamos, de lo que hemos sacado, A, C es 36 y puedo poner la distancia entre los otros dos puntos y, bueno, despejar así, no sé. algo así se puede hacer, pero un poquito se complica. Va a ser más rápido vectorialmente. Fabricio, Tal vez la suma de OA y AC. exacto. ¿Ya? Esto espero que visualicen, ¿ya? En el examen tal vez hay un problema con este nivel de razonamiento. Tampoco es muy complicado, ¿ya? Fíjense, si yo hago este vector y visualizo que existe este vector amarillo, sin otro color pongamos, visualizo que este vector plomo, y este vector plomo, como dijo Fabricio, se llama AC, ¿verdad? Está entre el punto A y el punto C. Y ahora hago suma vectorial. Esto está en la lectura que han hecho, ¿ya? Dice que en suma vectorial, ¿qué es? Empiezo con un vector, OA. Termino con este vector, ¿no? Y luego comienzo con el que sigue, que en este caso es AC. La suma de estos dos es el comienzo del primero, tac, 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 hasta el final. Es decir, esto de acá. Es decir, OC, lo que estoy buscando. Entonces, el punto OC es la suma de OA más la suma de AC. ¿Ok? Ahora, Fabricio. Un ratito, por favor. Silenciar esto. Ya, ahora sí. ¿Dónde estábamos? Ahora,
AC lo vemos visualmente, pero no sabemos cuánto es. ¿Ya? No sabemos cuánto es. Pero hay una manera de saber. Para empezar, Fabricio, hay algo que conoces de AC. Hay una parte que ya tenemos de AC. ¿Visualizas cuál es? La longitud, porque si Longitud. tenemos la de AB, Muy es bien. igual que AC. Exacto. Es un triángulo equilátero. Todas las longitudes son la misma. Es decir, AB, AC miden lo mismo y es lo que hemos hallado anteriormente. ¿Ya? Mide 6. Yo sé que esta flecha ploma mide 6. ¿Ya? Ahora, yo necesito sumar, ¿no? OA, conozco. OA es 2,1. Lo tengo acá. OA es 2,1, ¿no? AC, ¿qué es? No, necesito saber cuánto es en X y cuánto es en Y. Tengo que encontrar eso. Para eso tengo que descomponer. Voy a llevar este triángulo para que... ¿cómo hacemos? Si no, acá nomás. Voy a dibujar para que se visualice bien. Tengo acá el triángulo equilátero. Tengo este vector que estoy buscando. Mejor lo ponemos en plomo. ¿Ya? Y ya sé que mide 6. Fabricio, para descomponer, ¿qué dato necesitas? O si no, para todos. ¿Ya? Lo que ha respondido Fabricio, que voy a ponerte puntos en el examen. Puntos, segundo parcial. Fabricio. Ya, 3 puntos, porque era medio complicado. Ahora, por otros 3 puntos, quien no sea Fabricio. Necesito saber, este vector es el AC, y necesito escribirlo algo en X, algo en Y, por 3 puntos en el examen. ¿Qué otro dato, o cómo llego acá, o qué otro dato necesito? Y lo tenemos, se puede hallar. Ya, Daniela, ¿alguien más aparte de Daniela? Ok, Daniela, te escucho. Ay, no estoy muy segura, pero creo que tal vez podemos, o sea, si estamos descomponiendo sería como ver si es el módulo que es 6 por el coseno o el Ya. seno ¿De qué? del ángulo. Coseno, seno de un ángulo. ¿De qué Sí, ángulo? sería, bueno, como son iguales, es equilátero, no es que tienen el mismo ángulo. Ya, está bien, muy bien. Tiene el mismo ángulo y ese ángulo, ¿cuánto sería? Con este triángulo creo que 180, entonces tal vez podría ser 60. Ya, entonces juntando las dos ideas de Daniel y Josué, todo triángulo, la suma es 180, sus ángulos. Como es un triángulo equilátero, sus ángulos son iguales, entonces tienen que ser 60, 60 y 60. ¿Ok? Ahora, lo que me has escrito está bien, Daniel. Ahora quiero que lo escribamos de manera exacta. ¿Qué escribirías? AC es igual a qué. Ah, ¿Cómo sería descompone? 6 ¿Ya? por, en este caso, Te voy a ayudar. Si esto es 60, Daniela, sería ¿este ángulo coseno. cuánto es? No, entonces no está chocando el eje X, entonces sería seno. Sí. Seno. Ahora otra un poquito más sencillo tal vez. Si eso es 60, ¿esto de acá cuánto es? 20. 30. 30. Porque esto de acá es rectángulo 90 grados. Tiene que dar 90 grados, ¿no? Ahora sí, ¿qué sería? 6 por él. Seno de 30. No, sería seno de 60 o coseno de 30, ¿no? Cuando está chocando con X es coseno, Ya. Verdad, sí. ¿ya? Y en Y sería Sería 6 por, digamos, aquí sería coseno de 60, o seno seno de de 30. 30, ¿ya? Ok, voy a explicar un poco lo que ha hecho Daniela.
Es simplemente aplicar lo que hemos hecho la anterior clase. Tengo un vector cualquiera, ¿ya? Este vector mide 6, ¿ya? Por triángulos, por geometría, sabemos que la suma, por triángulos, hemos hecho ya triángulos bastante, entonces no se tienen que olvidar. La suma de los ángulos internos es 180. Como es un triángulo equilátero, entonces todos los ángulos tienen que ser también iguales. Para que sean iguales y sume 180, tienen que ser 60, 60, 60. Luego, como esto es 60, yo necesito, digamos, tengo acá como un eje que me invento. Yo necesito descomponer. Necesito este ángulo, digamos, ¿ya? Y yo sé que este ángulo es 60. Sé que esto de acá es 60 grados. ¿Ok? Si eso es 60 grados, esto de acá va a ser 30, porque tienen que sumar 90. Y luego, descomponiendo, tengo que descomponer. Descomponiendo, hemos visto en la anterior clase que la parte X, ¿cómo escribo esto? La parte X, lo voy a colocar así nomás, ¿ya? Es el módulo 6 por el coseno del ángulo que está pegado al horizontal, en este caso 30. La parte Y hemos visto que es 6 por el seno del ángulo que hemos visto. Eso hemos visto en la anterior clase, ¿ya? Y repito, si se olvidan, pues hay información importante que están perdiendo. Está acá, está acá. ¿Ve? La parte X es el módulo por el coseno del ángulo. La parte Y es el módulo por el seno del ángulo, ¿no? Y hemos aplicado y todo, un ejercicio. Y están las lecturas, bien facilito explicado para que lo vean con calma si estaba complicado de entender, ¿ya? Entonces, esta es la parte X de AC, esta es la parte X de la parte Y de AC, ¿no? Porque esta flecha roja que estamos analizando es AC. Entonces, finalmente, AC, ¿qué es? Es su parte X, 6 por coseno de 30, 6 coseno de 30, si no me equivoco, es raíz de 3 sobre 2. Y la parte Y, esto de acá, seno de 30 es 1/2, 6 por 1/2 es 3. ¿Ya? Entonces va a ser 3 raíz de 3, 3. 3 raíz de 3 en X, 3 en Y. ¿Ok? Y luego, reemplazo. Reemplazando. Acá, en 1. OC es OA. OA hemos visto que es 2, 1 más AC, y AC hemos encontrado que es 3 raíz de 3, 3. Y esto sería 2 más 3 raíz de 3. ¿Cuánto es? Por favor, calculadoras. Y 1 más 3, 4. ¿Cuánto es 2 más 3 raíz de 3? Aileen, quisiera que me ayudes con ese cálculo. También Michelle, ¿cuánto te da ese cálculo? En 7.19 me dio a mí. Ya, Sí, a mí también, 7.19. ok. El vector es 7.194, ¿ya? Entonces me tengo que mover 7.19 en X y en Y4, ¿ya? Pero como os he dicho, mi origen no es exacto, ¿ya? Pero fue hecho así para que se pueda entender el problema. Y el punto C, ¿qué va a ser? Pues simplemente va a ser 7.19, 4. Mi respuesta es esto de acá. Notaré antes que me olvide. A ver, Daniela. Josué participó un poco. 2 puntos. A ver, una pregunta acá. Andrea, tú querías participar antes, para que te dé unos 2 puntos en el examen, ya, o a quien sea.
Hemos hallado de esta manera. Hay otro camino, es el mismo método, pero otro camino para llegar al punto C. ¿Cuál sería el otro camino? ¿Quién visualiza? ¿Cómo puedo llegar de otra manera a esta flecha naranja? Tal vez con punta minúscula. Con punta menos cola nos va a faltar variables. Va a ser como que un poco dar vueltas porque no voy a estar de uno para hallar el otro. Método gráfico. En sí es el mismo método, el mismo camino, ¿ya? Solo que otra suma, digamos. En vez de esto, hay otra suma. Daniela. Ay, no, profe, bueno, con esas, así no sabía, sino que decía con distancia entre 2 puntos. Creo que lo dije antes, pero Sí, se podría, pero igual se complica un poquito algunas cosas. Con este mismo método, ¿alguien visualiza? Es haciendo, la nadie. distancia del origen a A es lo mismo, más la distancia de A a B, Es que digamos. sumando solo distancias nos vamos a ir por otro lado porque son vectores. Digamos, esto más esto no te da esta distancia, ¿verdad? Podríamos hacer esto también. Tenemos el vector BC. Y si yo sumo OB más BC, también me da OC. ¿Ok? También podríamos haber hecho eso. Y teníamos que haber hallado BC en lugar de AC. ¿Ok? A ver, si alguien tiene ganas de ganarse puntos, hacemos la pausa. El que me haga el problema, pero utilizando BC, le doy unos puntos también, ¿ya? Entonces, nos daremos unos 10 minutos para la pausa. Los que estén interesados, en menos de 10 minutos tienen que mandarme una foto de lo que han hecho por WhatsApp. Nos vemos en 10 minutos.